Tiene una orden de detención por el tercer como garantía por el secuestro de Pedro Carrión. La forma que él fue asesinado es inhumana. Nosotros lo denominamos un incidente crítico policial, ya que en primera instancia se mantenía como opción de que la víctima estuviera viva. Aquí incluso podrían haber otras personas que participaron. Se trata de un crimen que fue planificado y cometido casi a la perfección. Los presuntos autores no querían dejar ningún cabo suelto. Para eso habrían orquestado un despiadado plan durante casi un mes, uno que de no ser por un pequeño detalle estaría impune. Él también iba a ser asesinado, eso es imposible. Han sido semanas de angustia para la familia de Pedro Carrión, empresario de Algarrobo que fue encontrado sin vida el pasado 24 de febrero, enterrado a 1 metro de profundidad en el patio de una casa en Quintero. Carla Cáceres, viuda de la víctima, nos cuenta cómo han sido estas semanas, sobre todo tras conocer cómo José Luis Yáñez y Pablo Solís, ambos imputados por el crimen, habrían perpetrado el asesinato. Me tocó reconocer a mi esposo que la forma que él fue asesinado es inhumana, que ni siquiera me atrevo a relatarlo porque tengo hijos, pero quiero que la gente sepa que es lo peor de lo peor que pueden imaginar. Fueron jornadas de intensa búsqueda que la familia del empresario realizó tras la desaparición de Pedro. La historia se remonta al pasado 3 de enero, cuando la víctima se trasladó desde Algarrobo hasta la comuna de Recoleta para cobrar cerca de 30 millones de pesos en efectivo que José Luis Yáñez le adeudaba. Sin embargo, aquel pago nunca se habría realizado y ese día se perdió todo rastro de Carrión. Recibí un llamado, no me acuerdo ya qué día fue, que me fuera volando a Santiago. Llegué allá y el jefe de la brigada me informó que había otro detenido que había declarado y había relatado que le había dado muerte a Pedro y que lo habían enterrado en una casa en Quintero. Según la investigación, ese 3 de enero fue el día escogido por los imputados para asesinar al empresario del rubro de la carne, algo que Yáñez habría planificado con anticipación, tal como confesó Solís al ser interrogado por la PDI. Hace un mes ya había planificado o tenía deseos en el fondo de matar a Pedro o a Yamil, que era un socio de Pedro. Estas dos personas en el fondo tenían intercambio comercial de carne y José Luis pensaba que siempre lo estaban, decía, cagando con los precios que le hacían pagar por los productos. Que fuera Pedro y Yamil daba un poco lo mismo para José Luis, pero que había sido Pedro la persona en el fondo que se iba a matar porque era la persona que iba a cobrar la plata ese día. Tras hacerse pública la desaparición del empresario, la familia comenzó a recibir mensajes extorsivos. 2 días después de que se perdiera el rastro de Carrión, desconocidos solicitaban una suma de 200 millones de pesos para liberar a la víctima. Eso conllevó a que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte encargara las diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Los detectives descartaron a estas personas como autores de un posible secuestro, comenzando una compleja investigación para esclarecer lo que ocurrió. La evidencia que contábamos nosotros los primeros días, ¿no es cierto?, fue muy baja. No había muchos antecedentes que se obtuvieron en el transcurso del inicio. Trabajamos con un sitio de suceso que se encontraba alterado, ¿no es cierto?, 2 días después de haberse generado la desaparición de don Pedro Carrión. Por ende, tuvimos que hacer todo de nuevo. Un análisis de cámaras de seguridad del sector detectó que esa jornada José Luis Yáñez llegó en su vehículo a la carnicería, ubicada en Avenida México en la comuna de Recoleta, a reunirse con Pedro Carrión para saldar parte de la deuda. La víctima llegó en su auto, pero nunca salió. Una de las primeras diligencias fue tomar declaraciones a Yáñez en calidad de testigo, ya que fue el último en verlo con vida y aún no existían antecedentes sobre su presunta responsabilidad. Este señaló que realizó el pago y que después se fue en su vehículo a su carnicería de la comuna del Bosque. Señala que la víctima sube a su oficina y a contar el dinero y él se retira del lugar. Se visualiza que el tránsito que tiene Yáñez Soria en su camioneta por la autopista central y la llegada a la carnicería en la comuna del Bosque mantiene los mismos registros que la víctima. Empezamos a contrastar la declaración y presentaba diferentes incongruencias en la misma.
Esta pista fue clave para determinar la participación de Yáñez en el crimen. Los detectives solicitaron información a todas las compañías telefónicas para analizar los datos recibidos en las antenas instaladas en el trayecto desde Recoleta hasta el Bosque. Se estableció que tanto el celular del imputado como el de la víctima tuvieron una conexión por los sectores que Yáñez usó para regresar a su local. De hecho, y durante ese recorrido, el empresario habría enviado un audio a un familiar. Por ende, se establece efectivamente que iban los dos en el mismo vehículo. ¿Se podría presumir entonces que quizá en ese momento estaba vivo la víctima? Se podría presumir, pero en materia de investigación. Sin embargo, ese audio causó extrañeza en la familia de Carrión por la forma en que hablaba la víctima, lo que hace presumir que incluso habría sido drogada para ser trasladada al Bosque. La detención de Yáñez se concretó el pasado 2 de febrero, un mes después de la desaparición del empresario, pero el cuerpo aún no era encontrado. El análisis del tráfico de datos en las antenas continuó y así se llegó a un tercer número involucrado. Un teléfono que se repetía en varias posiciones o zonas de este recorrido, tanto iniciando desde la comuna del Bosque hasta México, cuando parte con el teléfono de José Luis Yáñez Soria, y posteriormente los tres teléfonos, es decir, víctima y dos imputados, desde calle México hasta el sector hasta la comuna del Bosque. Así se llegó al propietario de ese tercer número telefónico, quien señaló a la PDI que tanto el aparato como el chip se los vendió a Pablo Solís, imputado que en ese momento se encontraba en Quintero. Él le vende el teléfono en los últimos días de diciembre del año 2021 a una persona que trabajaba en la carnicería de Yáñez Soria en la comuna del Bosque. Se logra la detención el día 23 de febrero y señala, en el momento de la detención, dice: yo sabía que esto iba a pasar, que me iban a venir a buscar. Voluntariamente, Solís declaró ante la PDI y el fiscal de la investigación. Confesó detalladamente cómo ocurrieron los hechos. Según su relato, los dos habrían llegado antes que la víctima a la carnicería de Recoleta. Aprovechando los conocimientos de eléctrico que tenía Solís, Yáñez ocasionó un cortocircuito para evitar que las cámaras de seguridad del local funcionaran. Solís se habría escondido al interior de una de las oficinas del recinto para atacar por sorpresa a Carrión. En conjunto determinaron que esta forma de planificación debía ser a través de un hecho rápido, limpio, por lo tanto decidieron ocupar, según lo que señala el imputado, una bolsa de nylon para asfixiar a la víctima. Sin embargo, eso solo sería el principio. Lo agredieron con golpes en distintas partes del cuerpo y lo asfixiaron hasta causarle la muerte por sofocación. Luego, con el fin de asegurar la impunidad de su actuar, desmembraron el cuerpo de la víctima. Tras el ataque, ambos imputados habrían trasladado el cuerpo de la víctima, al parecer aún con vida, desde Recoleta hasta la carnicería de Yáñez, en la comuna del Bosque. Habrían utilizado el vehículo de este último y en ese lugar, y utilizando diversas herramientas, Yáñez habría cercenado a la víctima. Lo que manifiesta Solís es que efectivamente llega hasta la carnicería y después de la carnicería él se va. Y recibe un llamado telefónico el día 5. Yáñez Soria le señala que tenía que llevarse 12 cajas, 6 correspondían a carne que era para su hermana y las otras 6 él sabía que tenía que hacer. ¿Y eso era qué, básicamente? Era el cuerpo de la víctima. Según señaló Solís, él viajó a la casa de su hermana en Quintero para deshacerse del cuerpo. Aprovechó que su familia salió del hogar para asistir a un funeral y así cavar en el patio y enterrar a la víctima. Tras retornar a Santiago y ver cómo se desarrollaba la búsqueda en San Bernardo, lugar donde se perdió la señal del celular del empresario, comentaba a otras personas lo infructuosa que era. Y cuando están viendo la televisión, él lo primero que refiere es que, menos mal, cuando sale José Luis detenido, dice: menos mal que mi jefe no ha hablado. Y agrega que cuando se informó de búsquedas en el Cerro Chena, en esa misma fecha, él señaló: ahí no lo van a encontrar, el cuerpo no está ahí. La participación de Solís en el crimen se habría debido a la lealtad que éste tenía con Yáñez, más de 20 años trabajando con él, que no lo hicieron dudar cuando le pidió que lo ayudara en el crimen. Efectivamente, aquí hay una preparación de varios días con respecto a la desaparición de don Pedro Carrión, pero hay que tener claro que no hay un crimen perfecto. Él nunca presumió que nosotros podíamos trabajar con esos antecedentes y poder georreferenciar los distintos lugares junto con la víctima.
56 largos días fueron los que estuvo desaparecido Pedro Carrión hasta ser encontrado sin vida. Semanas de angustia en una familia que culminaron con la más dolorosa de las noticias. Sin embargo, para ellos la investigación está lejos de concluir. Piensan que habría más personas involucradas. Creo que incluso se está victimizando personas que están involucradas, pero voy a dejar que la policía actúe porque yo sé que van a llegar a la verdad. Y esto, aquí hay más involucrados. Yo creo que estos hombres están siendo amenazados incluso y están por eso tal vez victimizando y resguardando la culpabilidad de otros. Aquí incluso podrían haber otras personas que participaron, ya sean como autores, no ejecutores, sino que intelectuales o incluso cómplices o encubridores. Aristas que están en la carpeta del Ministerio Público y que podría incluir otros blancos de interés investigativo que ayudarían a responder interrogantes, como si, por ejemplo, José Luis Yáñez tuvo ayuda en la carnicería para cercenar el cuerpo del empresario. Podemos presumir que pueden haber más personas, ¿no es cierto?, en distintas características de participación, ¿no es cierto?, como cómplice, encubridor o inclusive autor. Pero esas presunciones tienen que pasar a ser medios de prueba, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos nosotros trabajando. Diligencias que buscan esclarecer el brutal crimen de Pedro Carrión, no solo sobre la participación de otras personas, sino que determinar si es que la motivación económica fue realmente la causa que llevó a planificar el asesinato del empresario.